tenemos a una gran persona al otro lado del teléfono y David va a hacer la presentación. Hombre, ¿cómo la podíamos presentar? Yo diría que hace 2 tardes hablé con ella y le dije a ella que era mi escritora inglesa favorita en castellano. Creo que a lo largo de la conversación veremos por qué digo esto. Y creo que la mejor manera de definirla es que es una mujer que en sus libros siempre hay una mezcla de intriga y de humor negro, porque creo que es una manera de vengarse de aquellos que le han querido poner una imagen que no es muy acorde a su propia realidad. No sé si está ya con nosotros. Buenos días, Carmen Posadas. ¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar con vosotros. Buenos días, la verdad es que la presentación ha sido perfecta porque hay mucha gente. Hoy yo por la mañana cuando venía para los estudios de Punto Radio y le decía a la gente, no, hoy la entrevistas con Carmen Posadas. Creas expectación, Carmen, porque había de todo, había opiniones de todo tipo. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Que hablen aunque sea bien. Sí. Hombre, lo bueno que yo creo es que ahora mismo cuando alguien dice Carmen Posadas, todo el mundo dice la escritora Carmen Posadas, que creo que durante años este mundillo cultural español, que sabemos que es muy suyo, como que te regateaba ese nombre, ¿no? Ese apellido de escritora Carmen Posadas. Sí, me costó un poco porque yo tenía muchas connotaciones extraliterarias y además como a la gente le encanta etiquetar a las personas, entonces ya si te ponen en un casillero es muy difícil que te cambien a otro, pero bueno, ya por suerte estoy en el casillero que me corresponde. Pues sí, además merecido. Empezamos por el principio, si te parece, Carmen. Mi nombre es Cristina, porque creo que con David ya has hablado más, pero sí, esta es nuestro primero contacto, vis a vis y es en directo, o sea que no podemos decir realmente muchas cosas, ¿no, Carmen? Yo me encantaría preguntarte muchas más, pero bueno, fuera de antena igual, bueno, aunque queda fatal decir eso, ¿no, David? ¿Por qué? Bueno, no sé. Bueno, Carmen Posada llega con 12 años más o menos, llegaste a España, ¿no? Sí, nosotros llegamos aquí en el año 65 y después viví con mis padres una temporada, después me fui a Londres, estuve en Rusia, volví a Londres y ahora llevo en España como casi 30 años más. O sea, que ya eres española... Una vida entera. Sí. Entera, ¿no? Sí, pero tú al venir del Uruguay, que en los años 60 era un país más próspero que España económicamente, ¿cómo notaste ese choque entre la España tardofranquista y el Uruguay, que era una democracia? Sí, la verdad es que fue un shock, porque es verdad que en Uruguay era y sigue siendo una democracia y además en ese momento también era un país más avanzado. Estábamos hablando del año 65, o sea que era un poco el tardofranquismo, como dice David, y yo la sensación que tenía es que España era como un país en blanco y negro. Todo el mundo estaba de luto, además siempre se le moría alguna prima, alguna tía, con lo cual se superponían unos lutos sobre otros y había por ahí esa sombra de la religión que era muy muy potente, ¿no? Pero bueno, convivía también la España alegre con la España triste. Yo me acuerdo, por ejemplo, con mis padres que eran muy particulares, a nosotros nos llevaban una vez por semana al Corral de la Morería, no te lo pierdas. No sé cómo al día siguiente íbamos al colegio, pero así era. O sea que del Corral de la Morería nos íbamos directos al colegio. Pero eso es un lujo. Era muy divertido también. Eso es un lujo, pasar por el Corral de la Morería. Entonces, en uno de tus libros, Hoy caviar, mañana sardinas, ahondas muchísimo sobre anécdotas de... Bueno, hay que decir, para quien no lo sepa, que Carmen Posadas es hija de diplomático. Y en este libro narras muchísimas anécdotas en la España franquista, cuando llegasteis a vivir en la España franquista. En este libro, siguiendo con tu infancia, hablas muchísimo de la figura de tu madre. Sí, bueno, el libro se llama Hoy caviar, mañana sardinas, porque es un poco como la metáfora de lo que es la vida de los diplomáticos, que un día estás comiendo caviar con la reina de Inglaterra y al día siguiente te toca un bocadillo de sardinas en la última oficinucha de un ministerio de por ahí. Y contamos está escrito a medias con mi hermano Gervasio, y son anécdotas de nuestra vida como hijos de diplomáticos. Primero aquí en España a partir del año 65, como te digo, hasta el 72, una cosa así. Después en Rusia, yo me casé ahí, y después en Londres en la época de Lady Di. Y todo esto está muy relacionado con recetas de cocina, porque sabes que los recuerdos de las personas muchas veces están asociados a sabores, ¿no? Y entonces para cada una de las anécdotas hay un recuerdo gastronómico también. Y tu madre era una maestra en hacer de la necesidad virtud, sobre todo en el libro, una receta que a mí me hizo muchísima gracia, era falsa tarta de manzana. Bueno, y también hay un pastel de salsa langosta, que no tiene ni una brizna de langosta, pero que cuando la come la gente se queda muy impresionada, porque además mi madre la solía presentar con una carcasa de langosta así rampante,
y entonces mi madre siempre decía que también se come por los ojos, y ella, como tenía que hacer, como dices tú, de la necesidad virtud, los platos eran muy económicos, pero la presentación era espectacular. O sea que la cocina de autor no ha sido reciente, ya viene de hace mucho, por lo que estoy viendo. No. Además, en el mundo de la cocina es un arma importantísima, porque sabes que a través del estómago se llega al corazón, no se dice siempre, ¿no? Y no solamente en el amor, sino también en las relaciones políticas, como en este caso de los diplomáticos. Así que mi madre era muy buena directora de cocina, porque yo creo que ella, personalmente no creo que haya hecho un huevo en su vida, pero era muy buena dirigiendo cocina y hacía unos platos muy espectaculares. Aunque la gente no lo crea, en parte la afición de Carmen Posadas empiezas en la escritura porque te sentías un patito feo. Sí, bueno, nosotros somos 3 hermanas, yo soy la mayor y tengo 2 hermanas rubias de ojos verdes que además eran muy graciosas y contaban chistes y cantaban canciones, y yo no sé, y además no sé compartir un poco, así que era siempre la fea. Íbamos las 3 vestidas iguales por la calle y todo el mundo decía, ay, pero qué ojos tan divinos tiene Mercedes, y después siempre, ay, pero qué pelo maravilloso tiene Dolores. Se hacía un pequeño silencio y decían, la mayor es muy alta. Y ese era yo, que era el patito feo. Pero bueno, gracias a eso viene mi vocación literaria, porque como yo era muy tímida y muy fea, me dedicaba a escribir un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Fíjate, años más tarde, uno de los comentarios que me hicieron esta mañana, qué guapa es esa señora. Sí, por eso nos cuesta ¿sabes? creer un poco lo de patito feo. Claro, por eso... Porque curiosamente, Carmen, yo creo que en tu carrera literaria, en este país que tenemos la manía de prejuzgar a la gente, si algo yo creo que pesó en contra era, escribe demasiado bien para ser tan guapa. Sí. Era como el comentario un poco despectivo. Sí, yo he sufrido un poco de eso, ¿no? Porque es lo que hablaba antes de los estereotipos, y entonces si hay una idea de lo que es una escritora que no tenía nada que ver conmigo. Se imaginaban que las escritoras pues eran Virginia Woolf, tenían gafas o que daban la falda muy larga y cosas por el estilo, pero por suerte yo creo que todo eso ya pasó. Sí, afortunadamente. Cada vez creo que nos hemos acostumbrado que la imagen exterior no tiene nada que ver con la interior. Creo que hemos llegado a ese punto. En los 80 apareces en el mundo de la literatura dedicándote a la literatura infantil. 2 preguntas relacionadas con esto. Primero, cuéntanos un poco qué es de tu vida desde que te casas en Rusia, en una de las primeras bodas ecuménicas, hasta que decides saltar al mundo de la literatura, y por qué lo haces en la literatura infantil. Bueno, yo me casé en el año 72 y era muy joven, me casé con 19 años, entonces fue un poco como un infanticidio. Durante una época me dediqué a ser madre perfecta y esposa ideal, o sea que solo me dedicaba a hacer mousse de chocolate y seguir los consejos de mi madre gastronómicos para dar bien de comer en casa. Y después, cuando ya las 2 niñas estaban en el colegio, digo, bueno, a ver, me gustaría trabajar en algo, hacer algo. Como no había ido a la universidad, no tenía una educación formal, los trabajos que estaban a mi alcance tampoco eran una cosa muy interesante. Así que me apunté a un taller de escritura creativa, que ahora está muy de moda, pero te estoy hablando de los años 80, principios de los 80, esto era raro, ¿no? Y tuve suerte de topar con un profesor maravilloso que se llama Mario Merlino, un argentino que era muy bueno, ha muerto lamentablemente. Y entonces así empecé a escribir para niños porque pensaba que era más fácil. Es mentira, escribir para niños es bastante difícil, pero bueno, yo tuve suerte y lo primero que presenté a una editorial les gustó, y bueno, a partir de ese momento he sido, o sea que he tenido mucha suerte también. Y después del experimento con la literatura infantil das el salto a la literatura adulta, por decirlo de alguna manera, con 2 libros. El primero se llamaba Escena Improbable, que es donde conoces a tu segundo marido, creo, a Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España, y El Manual del Perfecto Arribista. En un libro te sirvió para conocer a Mariano Rubio, y el segundo dices que es el libro más inoportuno de tu carrera, has dicho en alguna entrevista. Sí, porque cuando yo escribí este libro en los años 80, y el editor, que era Juan Antonio Vallejo Nájera, que estaba inaugurando un sello de Planeta que se llama Temas de Hoy, me dijo, ay Carmen, a ver si se te ocurre algún libro divertido. Le dije, pues mira, te hago el Manual del Perfecto Arribista, porque yo vivía en Londres en ese momento, viajaba mucho a España, y era la época de que, bueno, todo el mundo empezaba a tener dinero, empezaba a comprarse un coche mejor,
y me pareció divertida hacer ese enfoque. Pero en ese momento también conocí a Mariano, y entre que yo era sudaca y que tenía 22 años menos que él y que había escrito un libro que se llamaba Mal Perfecta Revista, pues ya te puedes imaginar, me convertí en la mayor revista de este país. Eras un poco, se te mete un poco absurda de los finales de los 80, en la que la prensa del corazón se mezcló con la prensa política y se te metió un poco en el clan de las Preisler, las Chavarri, se os ponía, recuerdo muchísimo la etiqueta de Gold Digger, buscadoras de oro. Y yo creo que se desvirtuó la imagen no solo tuya, de muchas mujeres que simplemente pues, se enamoraron de personas que en ese momento tenían cargos políticos importantes, pero como que gustaba esa mezcla de glamour, escándalos financieros, no sé, era una mezcla un poco extraña que sometieron a varias mujeres en ese grupo. Claro, porque además éramos mujeres muy distintas, o sea, realmente yo no tengo nada que ver ni con Isabel Preisler ni con y Marta Chavarri tampoco tiene nada que ver con Isabel Preisler, o sea que todas éramos muy diferentes, pero ponía todo en el mismo tiempo y al final era como una etiqueta, ¿no? Lo que llamas tú, las Gold Diggers o las revistas o lo que sea. Pero bueno, por suerte todo eso ya pasó y es una época de mi vida que yo fui feliz porque tuve un matrimonio maravilloso, o sea que desde luego no es que mire para atrás con nostalgia ni nada por el estilo, pero en fin, yo siempre quise ser escritora, no quería ser ninguna otra cosa. Dijiste en una entrevista, Carmen, que hace bastantes años, cuando te dieron el Premio Planeta en el año 98, cuando ganaste el Premio Planeta, que no te encontrabas preparada en ese momento ni para hablar de tu infancia ni para hablar de tu matrimonio con Mariano. A tu infancia ya le has dedicado un libro, Hoy caviar, mañana sardinas, al que antes hacíamos referencia. ¿Crees que ha llegado ya el momento de escribir un libro sobre Mariano, sobre todo para hacer justicia en algunos temas? Sí, lo he pensado alguna vez. Lo que pasa es que como escribir ese libro tendría necesariamente que hablar de su faceta como economista, y ahí no me siento muy capacitada, siempre me ha echado un poco para atrás, ¿no? O sea, tendría que aprender muchísimo de economía, que es algo para mí, bueno, es como si fuera fino directamente. O sea, de haber estado casado con él tantos años y haber compartido cantidad de experiencias, no es un mundo que me resulte afín. Y eso es lo que me echa para atrás. Ya no es tanto eso de que no me atreva, sino que de hacerlo me gustaría hacerlo muy bien y de momento me faltan datos. ¿Y crees que ahora a Mariano se le empieza a recordar como con su justa medida, sin algunas historias un poco amarillistas que le rodearon en los últimos años de su vida y luego a tenor de lo que hemos sabido bastante injustas? Claro, porque a raíz de lo que hay ahora mismo... Exacto. Exacto, nada. Sí. Lo que está pasando, todo el mundo se acuerda de Mariano. Sí. Y sobre todo se acuerda gente muy relevante, ¿no? Personas que tienen cargos políticos, que están en la banca, que me los encuentro por ahí y me dicen, ay, bueno, con Mariano no habría pasado esto. Y es verdad, porque él, uno de los problemas que tuvo es que era muy estricto, demasiado estricto, o sea que él no hubiera permitido ninguno de estos desmadres. Sí, hace poco además, con el tema de Bankia, que está tan de actualidad, en una tertulia radiofónica, lo citaron, dijeron, con Mariano Rubio al frente del Banco de España, este cachondeo de Bankia no se habría producido. Curiosamente hay que decir que la persona a quien omitía esta opinión, voy a decir el nombre, creo, bueno, no lo voy a decir mejor, era una mujer que en su día fue muy crítica con Mariano Rubio y ahora... claro, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Claro, pero siempre pasa eso. Luego cuando pasan los años... Sí, es una cosa que yo siempre tuve muy clara, ¿no? Que tarde o temprano la realidad se impone. Lamentablemente, en este caso ha tardado mucho y él se murió, yo creo que se murió del disgusto, además. O sea que es gratificante para mí saber que ahora la figura de Mariano tiene toda su dimensión y además luego hubo el juicio de Ibercoz y se descubrió que no había nada de nada, o sea que lamentablemente él ya se había muerto, pero tarde o temprano, como decimos, se pone todo en su sitio.